Hola, ¿cómo les va? Vamos a avanzar en este estudio, ¿sí? En este recorrido que estamos haciendo, con este diagrama que tengo a mis espaldas, en esta clase 2, que se intitula Los dos caminos y los dos destinos. Vamos a recordar o repasar el texto lema que está en Mateo capítulo 7, versos 13 y 14, que dice, está hablando el Señor Jesucristo en los días de su carne: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vamos a repetirlo mostrando el diagrama, ¿sí? Lo que el Señor Jesucristo dice. Fíjense, dice el Señor: entrar por la puerta estrecha. Es esta la puerta estrecha, ¿sí? Porque ancha es la puerta, que no se ve acá, pero vamos a explicar cuál es. Ancha es la puerta y espacioso el camino, este es el camino, que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida o al cielo, y pocos son los que la hallan. ¿Sí? Bueno, podríamos hacernos algunas preguntas acá, ¿no? ¿Por qué hay un camino ancho? ¿Por qué hay una condenación y destrucción? ¿Cómo es que uno llega a estar en el camino ancho? Bueno, es muy sencillo. Al recordar a nuestros primeros padres, Adán y Eva, ellos estaban en un lugar que Dios había plantado un huerto, el huerto del Edén, y allí Adán hablaba con Dios, ¿sí? La Biblia no nos muestra que el hombre salió de una caverna, ¿sí? O descendemos del mono. No, la Biblia nos habla que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y Adán y Eva hablaban con Dios. Adán le preguntaba de la naturaleza, tenía inquietudes como cualquiera de nosotros, y se comunicaba con Dios. Sabía hablar, pensar, razonar. Él le puso nombre a todos los animales, por ejemplo. Pero llegó un día en que desobedeció a Dios. Dios le había dicho, Dios lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase, ¿sí? O sea que, ¿de qué lo tenía que guardar? De un peligro. ¿Cuál era ese peligro? Bueno, ya existía el archienemigo de Dios, que es Satanás, y el enemigo de nuestras almas. De eso tenía que guardar. Y Dios lo probó a Adán. Le dijo que de todo árbol podía comer, pero había un árbol, la ciencia del bien y del mal, que no podía comer, porque el día que de él comiere, ciertamente iba a morir. No existía la muerte. Bueno, y sabemos la historia, podemos verla ahí en Génesis capítulo 3, cuando Satanás se introdujo en una serpiente y comenzó a hablar con la mujer, ¿sí? Con Eva. Y bueno, y la hizo desconfiar, torció la palabra, y bueno, y Eva desobedeció a Dios, y después fue Adán, y Dios tuvo que echarlos de su presencia. Y bueno, y ahí toda la descendencia de Adán, ¿sí? Adán tuvo a Abel, a Caín, a Enoc y a muchos hijos más, y todos un día cuando nacemos aparecemos en el camino ancho, ¿sí? ¿Y cómo aparecemos? Bueno, como pecadores. En Romanos capítulo 5, verso 2 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y en Génesis capítulo 5 comienza a aparecer esta muerte. Así como en el día de hoy abrimos los diarios, escuchamos los noticieros, y cada día aumentan más los números de infectados por el COVID, y de muertes también, tristemente. Así el pecado es como este bichito que es invisible, ¿sí? Este virus, y que nos contagia todo. Así es el pecado, ¿sí? Este COVID nos lleva a la muerte física, pero dentro de nosotros Dios hizo un soplo de vida en Adán, y dice las Escrituras que Dios ha puesto eternidad en nosotros.
cuando la muerte nos alcanza, seamos niños, jóvenes, adultos o mayores o ancianos, este estuche es llevado al cementerio, pero el Señor Jesucristo vino para salvar nuestras almas, ¿sí? Y también resucitarnos un día este estuche y darnos un cuerpo nuevo para estar en el cielo. No a todos, ¿sí? Todos pueden ir al cielo, pero solamente como hemos escuchado en las Escrituras, los que obedecieron y aceptaron la invitación del Señor Jesucristo. Entrad por la puerta estrecha, ¿sí? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El pecado entró por un hombre, Adán, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si preguntáramos, bueno, levante la mano, ¿quién no es pecador? Y alguien levantara la mano, si yo levantara la mano, entonces estaría mintiendo. Porque la Biblia dice que todos hemos pecado y que no hay justo ni a un uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Así que yo un día estaba en el camino ancho, ¿sí? Cuando no conocía a Dios, cuando no entendía el Evangelio. Pero cuando comprendí el Evangelio y comprendí la invitación del Señor Jesucristo que decía, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entonces yo me reconocí pecador y pude entrar por la puerta. Pero mientras todo el mundo está acá en el camino ancho, ¿sí? Todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo ya hemos entrado por la puerta. Bien, por lo que hemos visto podríamos echarle la culpa a Adán y Eva, pero en Romanos capítulo 7, verso 18 también habla de nuestra experiencia personal con relación al pecado. Dice Romanos 7, 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así que ahí nos muestra que el pecado mora en mí, mora en nosotros, ¿sí? Muchas veces queremos hacer el bien, pero terminamos haciendo el mal. Así que tenemos que reconocernos que somos pecadores nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24, dice el Señor Jesucristo, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que es una bendición que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios y ella baje a nuestro corazón, y el Señor dice que nos va a librar de lo que nos conduce el pecado, que es una eterna condenación. ¿Y dónde nos va a llevar? Al cielo. No hay un lugar intermedio entre la condenación y el cielo. No hay un lugar donde nosotros vayamos a purgar nuestros pecados. No existe eso en la Biblia. Así que hay una escapatoria, ¿sí? Y queremos animarte, ¿sí? A que escuches la palabra de Dios, a que acudas al Señor Jesucristo. Él es el único y suficiente Salvador, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Romanos 5:6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Miren, no es por nuestras buenas obras que nos vamos a ganar al cielo, ni por nuestra religión, ni por bautizarnos, ni sabernos toda la Biblia de memoria. Es por medio de Cristo, porque Él murió en la cruz, ¿sí? Para salvarnos de eterna condenación. Él derramó su preciosa sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Romanos capítulo 5, versos 10 y 11 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El Señor Jesucristo nació en Belén y vino para morir en la cruz y reconciliarnos con Dios, ¿sí? O sea, aquel vínculo que se rompió en el Edén entre Adán y Eva y Dios,
y que se ha roto en nosotros por ser pecadores, por práctica, por omisión o por desidia, el Señor Jesucristo vino para que nosotros podamos tener comunión con Dios y entrar por la puerta estrecha. Entrar por la puerta estrecha, dice el Señor Jesucristo. Yo soy yo soy la puerta, dice el Señor, el que por mí entrare será salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tendrás una esperanza, como todos los que hemos creído en Cristo, una esperanza en el cielo. En el cielo allí, dice la Biblia, no habrá más lágrima, ni muerte, ni más dolor. Que el Señor te bendiga.